Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de los reyes. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Hemos estado considerando lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a la vida de los reyes, toda esta enseñanza tan preciosa que Dios tiene para nosotros. La semana pasada el pastor Miguel concluyó con la vida ¿de qué rey, hermanos? Empieza con Jo, termina con Ram. ¿Con qué rey, hermanos? Diga, ya hermano, no les puedo ayudar, hermano. ¿Qué rey era que vimos? Otra vez, empieza con Jo, termina con Ram. Con el rey Joram, ¿verdad? Terminamos la semana pasada de considerarlo. Y algo que ahí al final del capítulo 21, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, el versículo último, versículo 20, dice acerca de Joram, que ahorita vamos a ver ese dato, ¿verdad? Entrando al siguiente rey. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. ¿Cuántos años tenía cuando murió? A ver, reinó a los 32 años, empezó a reinar, fueron 8 años y se murió. 40 años. 40 años. ¿Quién tiene aquí 40 años? Pero que diga la verdad, porque 40 años y murió. ¿Estaba joven, hermanos? Estaba chavo, bien chavo, dice. 40 años, hermanos. Y la maldad con la que vivió este hombre. Simplemente Dios decidió terminarlo, como lo vimos la semana pasada con el pastor, ¿verdad? Una enfermedad en los intestinos, se le salieron los intestinos. Pero, y algo que mencionaba ahí el pastor y que a mí me mueve mucho, es lo que dice, murió sin que lo desearan más. Qué tremendo es eso. ¿Cuántos años se acuerda que estuvo enfermo? Bueno, ya ni le pregunto de las 15 días, ¿verdad? ¿Por qué? 2 años enfermo de los intestinos. Los intestinos se le salieron. Dice, y murió sin que lo desearan más. Cuando se murió dijeron, ay, qué bueno que ya se murió. Qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremendo. Por la mala actitud que él tenía, no solamente para con Dios, sino para con todos los demás. En su enfermedad, él solamente se veía a sí mismo, pobrecito de mí, pobre de mí, yo estoy sufriendo, a mí me duele. Bueno, conocemos cosas así. Ya la gente estaba ahí porque él era el rey. Pero dice, ya cuando se murió dijeron, ay, qué bueno que ya se fue, ¿verdad? Y esto es un mensaje también para nosotros, hermanos, cuando Dios permite que pasemos alguna situación de enfermedad. Un hombre de 40 años que pierde la vida. Y dice la Escritura, ahí en el capítulo 22, que es el rey que vamos a considerar en este momento, o a empezar a considerar, el rey Ocosías. Ahí en nuestra diapositiva, ¿verdad? La vida de los reyes. Le puse un título ahí arriba, consecuencias de relacionarse con los impíos. Pensamos que hay consecuencias o que no hay consecuencias, hermanos, de tener relación con los impíos, de tener amistad con los impíos. No estoy diciendo otra cosa. Yo tengo amigos que no conocen del Señor, pero déjeme decirle algo y los aprecio y me aprecian, pero yo no ando con ellos, yo no camino con ellos, no convivo con ellos. Cada vez que tengo la oportunidad y los veo, les comparto, les hablo del Señor. En estos días o las veces que he pasado enfermedad me han llamado por teléfono, pero ¿somos llamados a relacionarnos con los impíos? Si tú dices, mi mejor amigo es alguien que no quiere nada con Dios, necesitas considerar lo que estás diciendo. Necesitamos considerarlo.
consecuencia de relacionarnos con los impíos. Y esto es en todos los aspectos, en todos los sentidos. Miren, hemos hablado muchas veces lo que dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Va a haber consecuencia o no? Claro que sí. Claro que sí. Dios nos ha puesto para que podamos nosotros ser luz. Aquellos que no conocen, y cuando apreciamos a nuestros amigos, pues estamos ahí, hermanos, para poder ser bendición, para poder llevarles delante del Señor, y estamos rogando por ellos. Ocosías, el rey mal aconsejado. Y tenemos ahí algunas citas que vamos a estar viendo ahorita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías. Había otro Ocosías en el reino del norte, como había otro Joram también en el reino del norte, ¿verdad? A Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ya el estudio pasado, ¿verdad? Como es un hombre que ve la muerte de sus hijos y después él muere enfermo y no se volvió a Dios. Versículo 2, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. ¿Cuántos años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar? ¿Y cuántos tenía su papá cuando se murió? Aquí algo pasó. Él tenía 42 y empezó a reinar, su papá se murió a los 40. Y uno dice, caray, ¿no salen las cuentas? Bueno, vamos a ver ahorita, ahí al segundo libro de los Reyes. No pierda ahí las crónicas, pero vamos ahora al segundo libro de los Reyes, al capítulo número 8. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo 26 lo tenemos ahí también, dice así: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Pero Crónicas dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de... Y uno dice, bueno, ¿cuál es la edad? Bueno, no hace falta ser muy conocedor, ¿verdad? Ni saber muchas matemáticas para saber que él tenía 22 años cuando comenzó a reinar. ¿Por qué dice Crónicas 42 años? Mire, algunos piensan que los copistas, no lo de copas, ¿verdad?, sino los que hacían las copias de los escritos, ahí en ese punto tuvieron un detalle, confundieron un número, ¿verdad? Y pusieron 4 en Crónicas en lugar de poner un 2. Algunos dicen que es eso, que eso fue lo que sucedió. Sin embargo, hermanos, también nosotros podemos ver algunas otras cosas. Mire, dice, tenemos ahí en la diapositiva, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Mira, aquí hay otro Joram, pero ese es en Israel. Siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Aquí está otro Joram. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Esto ya lo habíamos visto, murió de 40. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Quién fue la mujer de Joram, el que murió a los 40 años? Una hija de Acab, llamada Atalía. Bueno, pero hace ratito leímos de Atalía, ¿verdad? La mamá de Ocosías, el de Judá,
y dice que era hija de Omri, no dice hija de Acab. Y dice uno, bueno, ¿y qué pasó entonces ahí? ¿Sí? O ya están así también como que ya nos confundimos con los nombres, ¿verdad? Hace un momento leímos en Crónicas y dice que Ocosías, hijo de Joram, que murió a los 40 años, menciona a su mamá llamada Atalía, hija de Omri, así dice la escritura, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a Reyes, Reyes habla de Joram, el que murió a los 40 años, hijo de Josafat. Y dice de este Joram que anduvo, versículo 18 que está ahí, en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esa mujer era Atalía, la mamá de Ocosías, pero aquí dice que era hija de Acab. Ahorita vamos a ver para que podamos un poquito ver esos detalles, esos puntos que están ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí nos dice entonces que el padre de Joram fue Josafat. Joram tenía 32 años cuando se convirtió en rey, murió a los 8 años, 40 años de edad. Y Ocosías pues no podía tener, ¿verdad?, 42 años, porque su papá murió a los 40 años. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Vamos a ver así rápidamente, hermanos. Ahí está la genealogía de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. De color azul están los reyes del Reino Unido de Israel. Primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Y después, bueno, aparece por ahí Isboset, ¿verdad? Usurpando, pero viene entonces David, el que es escogido por el Señor. Y después el tercer rey es Salomón. Salomón. Ahí aparecen a los costados 2 de sus hermanos, Adonías y Absalón. Ya también vimos la historia acerca de ellos. Pero de esa línea de David es la línea que Dios habló. Y entonces después de David viene Salomón. Cuando Salomón también es quitado, viene su hijo llamado Roboam. Dios ya había dado una palabra, estamos recordando para que podamos ubicar este momento. Dios ya había dado una palabra a Salomón que Dios iba a dividir el reino y le dijo, no lo voy a hacer en tus días, sino en los días de tu hijo. Y aparece Roboam, un hombre que no quiso escuchar el consejo de los ancianos, escucha el consejo de los jóvenes con los que creció, ¿verdad? Y le carga la mano al pueblo y el reino se divide. Y dice la palabra del Señor que 10 tribus se unen. Y esas 10 tribus, ahí a su lado izquierdo, vamos a encontrar a Jeroboam primero, que es puesto como rey de Israel. Y entonces ellos, de la parte del territorio, se van hacia la parte norte. 10 tribus, donde Jeroboam es puesto como rey. Pero la línea que Dios estableció está en Judá, la parte sur. Y ahí en la parte sur aparece entonces Roboam. Después viene ahí una mujer, Maca. Después viene Abías, Asa, que son los que hemos estado viendo, el rey Josafat y el rey Joram. Ahí la línea seguía derecha, hasta ahí se detiene un momento, ¿sí? Del lado de Israel, que ya lo decía el pastor, ¿verdad? No hay ni uno bueno, no hay para qué meternos en otras situaciones, solo vamos a considerar algunos aspectos. Encontramos a Jeroboam, Nadab, vemos ahí Baasa, Ela, Semri, Omri, y llegamos entonces a Acab. Hace un momento vimos a Atalia, hija de Omri. ¿Ya vio dónde está Omri? Era el papá de Acab. Abuelo era Acab de Ocosías que estamos considerando. Acab era el abuelo. ¿Quién era el bisabuelo? Él era el bisabuelo. Hace un momento dice de Atalía, hija de Omri. Bueno, en realidad era su abuelo. ¿Por qué menciona a Omri? ¿Por qué lo menciona él? Y aparece ahí a un lado una mujer llamada Jezabel, que era la mamá. Bueno, después de acá vemos ahí al otro Ocosías, vemos a otro Joram, y a un ladito aparece Atalía, hija de Acab y de Jezabel. ¿Sí va bien? ¿Sí lo va siguiendo? Muy bien.
y del color verde, entonces encontramos al otro Joram. Está Joram y está Atalía, y ellos dos se matrimonian, se casan. Así como sucedió ya con Acab, con Jezabel. Es decir, ya la descendencia real se ha mezclado. Ya ha habido mezclas con los impíos. Por eso titulamos en esta ocasión las consecuencias de estar, de caminar, de andar con los impíos. A veces pensamos que no va a pasar nada. Pensamos que no va a pasar nada. Pero cuando nosotros vemos una línea así y vemos lo que va a traer como consecuencia y resultado, hermanos, es Dios llamando nuestra atención. Es Dios llamando a que prestemos atención a su palabra. Muchachos, muchachas, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y encontramos a Joram matrimoniándose con la hija de un matrimonio impío, perverso. Esta mención que hace de los 42 años en Crónicas, mis amados hermanos, algunos estudiosos mencionan cómo precisamente algunos de los copistas quisieron plasmar este número 42, porque si nosotros retrocedemos de cuando está reinando Cosías, el que está en verde, del reino de Judá, si retrocedemos 42 años hacia el reino del norte, quien empieza a reinar ahí es Omri, su bisabuelo. Su bisabuelo. ¿Por qué lo menciona él? ¿Por qué menciona a Omri? Bueno, algo que la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos habla es que Dios ha decretado y decretó un juicio sobre la casa de Acab. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 21, dice así: He aquí que yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Esta palabra es una palabra dada por el profeta Elías a Acab. Aquel tiempo cuando no hay lluvia, ¿verdad? Y Dios da una palabra de juicio y dice que va a acabar con la casa de Acab, con los varones. ¿Sabe quién está en esa línea? El Ocosías de Judá. Ahí está, porque es nieto. Qué tremendo es eso. No pensamos que va a ser así. No nos imaginamos. Y dice Dios: con toda tu descendencia voy a acabar. Y este hombre del que estamos hablando también está ahí. Ocosías, hermanos, pues tenía la oportunidad, ¿verdad? El Ocosías de Judá del que estamos hablando, del capítulo 22 de Segundo de Crónicas, él tenía la oportunidad de marcar una diferencia. Él tenía la oportunidad de distanciarse de la familia materna. Él tenía la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Porque era de ahí donde estaba el asunto, ¿verdad? No lo hizo. Tenía la oportunidad de rendirse a Dios, de caminar en la ley de Dios, de amar a Dios, de mantenerse en esa línea davídica, pero no lo hizo. No prestó oído a las advertencias que Dios ya había hecho, que Dios iba a aniquilar toda esa estirpe si no actuaban correctamente. Y no lo hizo. Segundo libro de Crónicas 22, versículos 3 y 4 dice: También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo lo malo ante los ojos de Dios como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y en el segundo libro de Reyes 8:26, si alguien anota por ahí, anótelo, ¿verdad? Que ya lo leímos. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y Crónicas, segundo de Crónicas 21:6, dice que tenía por mujer a una hija de Acab. Es la misma Atalía de la que estamos hablando. Entonces era hija de Omri o de Acab. Bueno, algo que ya vimos es que era la hija de Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16.
¿Lo tiene ya? Versículo 25, siga con su vista. Y Omri, aquí ya estamos hablando del bisabuelo de Ocosías. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y mire lo que dice, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Cómo era el bisabuelo de Ocosías? Peor, hizo peor. Si vaya, Jeroboam apartó a la nación, puso sus 2 becerros, ¿verdad? Ya lo vimos en los estudios pasados. Dice que este hombre hizo peor que todos los demás. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Qué hizo? Provocó a Dios a ira. El Dios que es lento para la ira. ¡Wow! Hermano, ¿hasta qué punto llega alguien a provocar a Dios? Este hombre lo hizo así. Versículo 27. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, del cual ya hemos hablado. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero mire, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, este rebasó a su papá el hacer lo malo. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No, le quedaron chiquitos los de atrás. Un perverso. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, rey de los sidonios. Y aquí empiezan ya estas situaciones tan tremendas, cuando nosotros a veces pensamos o creemos que no pasa nada cuando hay una relación con los impíos. Cuando tú crees que no va a pasar nada porque, ay, pastor, si viera los ojos que tiene. Habla bien bonito, me habla bien, es bien buena gente. Ándele pues. Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto es la familia, ¿verdad? Por el lado materno de Ocosías. Esta es la familia por el lado materno. Pero repito, Ocosías pudo haber tomado la decisión de no manejarse como ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Sí? Bueno, ahí está esa línea, esa genealogía de los reyes de Judá. Obviamente nos vamos a detener ahí en Ocosías, que es el que estamos considerando o estaremos considerando en este tiempo. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Ocosías, hermanos, cometió una falta que parecía que no era falta. ¿Cuál fue? A ver. ¿Es una falta escuchar a su mamá? Hace un momento leímos que dice que su mamá le aconsejaba, ¿cómo? Impíamente. Impíamente. Ahí en la parte de abajo hay una definición de lo que es impiedad. Impiedad proviene de asebeia. Es lo contrario, obviamente, a la piedad. Se refiere a la carencia de fe en Dios. Carencia de fe en Dios. Cada vez que nosotros actuamos o aconsejamos algo contrario a lo que dice la Escritura, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Manifestando una carencia de fe en Dios, de creerle a Dios. Esto comprende el rechazo de la imagen del Señor como Dios único y todopoderoso. Se relaciona con la inmoralidad, el pecado y lo maligno, pues involucra desacato a las leyes del reino de los cielos. Y entonces su mamá así le aconsejaba impíamente. De esta manera lo hacía. Por eso mencionamos que hizo algo, cometió una falta que parecía que no era falta.
Regresamos a 2 de Crónicas 22. Dice el versículo 3. Él anduvo también en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Le aconsejaba, no lo obligaba. Pero ella le decía, así y así y así. Hizo pues lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab. Mire, si él era de Judá, ¿qué tiene que ver la casa de Acab? Pues era su abuelo, de ahí venía el asunto. Porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron, ¿para qué? Para su perdición. Habrá gente así, habrá padres así que aconsejen a sus hijos para perdición. Sí, hermanos. Sí. ¿Algún cristiano podrá estar en eso? Sí, hermanos. Sí. A cierta edad, hermanos, dice ahí nuestra diapositiva, podemos tener ya valores y criterios formados. ¿Cuántos años tenía entonces Ocosías cuando él comenzó a reinar? 22 años. ¿Quién tiene aquí 22 años? Jóvenes. Bueno, ¿quiénes andan alrededor de los 22? No tan alrededor. 23, 20, entre 18 y 25 años, ¿quién tiene aquí? Levanten bien su mano. Ya saben que ahorita los vamos a pasar al frente. No, es cierto. Ok. A cierta edad ya hay un criterio formado. Ya hay valores. ¿O no? No estamos hablando de madurez. Estamos hablando de valores y de criterios ya formados a los 22 años, a los 20 años. Yo me casé a los 23 años. Inmaduro en muchas cosas, sin duda. Pero lo cierto es que había ya valores formados en mí. Algunos se han casado más jóvenes, pero hay criterio y hay valores. Algunos, los que ustedes levantaron su mano, ustedes ya tienen valores formados, ya tienen criterio. ¿Estamos de acuerdo? Ocosías ya tenía también eso. Yo no sé a los cuántos años, algunos dicen que hasta los 5 o 6 años máximo los niños ya van con valores. Ya. Todavía, y es algo que hemos hablado, los tienen ahí en la primaria, van andando, pero entrando a la secundaria, ya aprendieron lo que tenían que aprender. Salud. A cierta edad, los hijos, los muchachos pueden ya tener un conocimiento o conciencia de la forma de caminar de sus padres. No estoy hablando de enjuiciar, no estamos hablando de eso. Pero algo que es claro, hermanos, y que es real, es que ya a cierta edad sí podemos como hijos darnos cuenta del caminar y del conducirse de nuestros padres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya lo podemos ver. ¿Usted piensa que Ocosías sí sabía cómo se conducían sus padres? Claro que sí, absolutamente. Tenemos un afecto natural por nuestros padres como hijos. Bueno, y como padres para con nuestros hijos es algo natural, ¿verdad? Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos. Pero hermanos, necesitamos considerar a la luz de Dios ese caminar. Ese afecto natural, ese amor natural por nuestros padres, por nuestros hijos, puede impedirnos ver que se está caminando mal, que no se está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito, no estoy hablando de que los hijos van a enjuiciar a sus padres, pero sí estamos hablando de que nos podemos dar cuenta cómo estamos caminando. Como padres sí podemos mirar cómo están caminando nuestros hijos, pero a veces nuestro amor por nuestros hijos no nos deja ver a la luz de Dios ese caminar. Y también hay hijos, por eso decía que ya hay criterio para darse cuenta y decir, creo que no es por ahí. A la luz, repito, de lo que dice Dios. Porque estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de un hombre que fue puesto ahí para tomar una responsabilidad. La responsabilidad de dirigir y guiar al pueblo de Dios. Él había visto el caminar de sus padres. Bueno, ya había un criterio formado, ya tenía los propios valores ahí en su
en su vida. Dice 2 de Crónicas 22:5. Y él anduvo en los consejos de ellos. Él decidió seguir estos consejos. Él decidió seguirlos. Jóvenes, ustedes son los que deciden qué consejo seguir cuando ustedes piden consejo. Es más, ustedes saben a quién le van a pedir consejo. Saben a quién no se lo van a pedir porque ya saben lo que les va a decir. Pero es una decisión suya. Es una decisión suya. Tenemos la bendición y la oportunidad, hermanos, jóvenes, desde aquí decirles, mira, esto dice la palabra de Dios y Dios dice que no, que tengas cuidado, pero no podemos obligarlos. No podemos obligarlos. ¿Verdad? Yo desde joven y adolescente, parte de mi adolescencia y mi juventud, crecí escuchando los mensajes, crecí escuchando la palabra de Dios y era mi decisión seguirlo o no seguirlo. Primero necesité entregarme al Señor y descubrir cómo Dios es el que obra en nosotros ahí para que podamos atender, ¿verdad? Y cambiar nuestra manera de pensar y todas estas cosas. Pero es uno el que decide. Nosotros aquí les decimos, pero no podemos decidir por ustedes, como ustedes tampoco pueden decidir por nosotros. Este hombre decidió atender lo que le estaban aconsejando para mal, para su perdición. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él anduvo en los consejos de ellos. Hoy cada uno de nosotros estamos caminando de acuerdo al consejo que hemos recibido, para bien o para mal. Cada uno de nosotros caminamos de acuerdo, ya sea al consejo de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña en la Escritura, o no lo estamos haciendo. No hay puntos medios. Caminamos o no caminamos, pero es una decisión personal. Lo tremendo es que este hombre, esos consejos venían de casa. Estaban ahí en casa, ¿verdad? Pero él decidió, pues es la familia, es mi mamá, es la familia de mamá. Sí, son una amenaza, no quiere nada con Dios, pero él decidió atender a esos consejos, dice la Escritura, ¿verdad? 22 años se enfrentó a la necesidad de reinar, siendo joven. ¿Qué se hace ahí, hermanos? ¿Cómo se reina a los 22 años? Cuando hablamos de Salomón, un hombre que tenía 40 años cuando comenzó a reinar, él habla con Dios. Cuando el Señor le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, Señor, pues soy joven. Pues imagínense a los 22. Soy joven y yo no sé a la derecha o a la izquierda. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para saber cómo hacerlo. ¿Qué necesitaba hacer Ocosías para reinar? Señor, dirígeme. ¿Qué necesitamos hacer usted y yo? Jóvenes, ¿qué necesitan hacer ustedes para caminar? Pedir la guianza y la dirección de Dios y escuchar el consejo de Dios. O no escucharlo. Es una decisión. Bueno, aparece su madre, Atalía, que le empezaba a aconsejar impíamente. Ya vimos con qué tiene que ver la impiedad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Atalía hizo eso? ¿Por qué aconsejaba de esa manera? ¿Odiaba a su hijo? ¿Por qué ella era así? Bueno, ella tenía una mamá. Que diría uno, qué bonita familia, qué bonita familia. Tenía una mamá que era perversa, esposa de Acab, ¿verdad? Aquellas mujeres que dicen, bueno, sí, tú eres el rey, pero yo aquí soy la reina. Como dicen algunas por ahí, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello. No eres el rey, no quieres la viña, ya ha leído esa historia. ¿Qué estás ahí en tu cuarto encerrado chillando? Lo mandan a matar a Nabot, le quitan la viña, ahí está, chillón. Ya, lo matamos, se acabó el asunto. ¿Dónde aprendió Atalía eso? ¿Sabe dónde aprenden nuestros hijos? En casa. En casa. Y no estamos hablando, hermanos, de que no puedan equivocarse, cometer errores porque toman sus decisiones, pero van a aprender valores en casa. Bueno,
Atalía aprendió muy bien de su mamá y aconsejaba impíamente, ¿verdad? En el estudio pasado decía el pastor, porque ya hubo muertos, ya hubo muertos, ya hubo para quitar del camino a los que podían estorbar para el reino. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendieron eso? No te apures, compadre, tenemos un problema, ¿cómo ves? Ya, mijo, no se apure. Ahorita lo sacamos de la cárcel. Usted nada más diga que. ¿Dónde lo aprenden eso? Bueno, Atalía lo aprendió ahí en casa. Dice el primer libro de los Reyes, después lo busca para ya poder concluir, 21-25. A la verdad ninguno fue como Acab, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mujeres empoderadas son las que mandan, son las que deciden. Y su mujer lo incitaba. Y el otro, sí, mi amor, para llevar la fiesta en paz. Ya ven cómo se pone. Bueno, lo aprendió bien la hija. Lo aprendió bien la hija. Y así se manejó, ¿verdad? ¿Qué consejos impíos quizá pudiésemos estar dándole a nuestros hijos, hermanos? ¿Estaremos dando algún consejo impío a nuestros hijos? ¿Que parecen que no son impíos? ¿O no? A ver, piénsele. Ya para que terminemos. Ayúdeme, hermano, porque no se me ocurre ninguno. Vámonos al culto. Ya acabaste la tarea, te quedas a hacer la tarea. Si no acabas la tarea, no vas al culto. Así es que te quedas a acabar la tarea. Hermano, su hijo, su hija, tienen mucha tarea y se quedaron a hacerla. ¿Verdad, hermanos, que es más importante la tarea que la reunión, donde alabamos a Dios, donde escuchamos a Dios? ¿Amén? Qué bueno que nos dijeron amén. ¿Por qué no vino? Ay, porque se quedó haciendo la tarea. Pero vayan a la escuela y díganle, ¿por qué no hiciste la tarea? Porque estábamos adorando al Señor y no me dio tiempo de hacerlo. ¿Sí dicen eso? ¿Qué consejos impíos podemos estar dándole a nuestros hijos? Les comentaba yo, ¿verdad? Compartiendo en una congregación y hablando precisamente de estas, de la familia, de la importancia de que los hijos pues caminen ahí con el Señor, que les instruyamos. Y Semana de la Familia, por cierto. Y al término, ahí en el cafecito, ya algún hermano platicando, los hermanos ahí con un servidor, ¿verdad? Y ya un hermano, que no, pastor, hacen falta esto precisamente como familia. Le digo, ay, hermano, qué bueno. ¿Usted cuántos hijos tiene? Pues tengo 2 hijos. Ah, qué bien. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son sus hijos? Pues es que tenían clase de karate. Hermano, ya no dije nada, de verdad, ya no dije nada. Dije, hermanos. ¿Verdad, hermanos, que es más importante la clase de karate? ¿Tiene algo de malo, pastor, hacer deporte? ¿El deporte es malo? ¿Es pecado? Adelante, hermanos. ¿Qué consejos impíos podemos estar dándoles a nuestros hijos? ¿Verdad que no son importantes las reuniones de iglesia? Acondiciónate físicamente porque hace bien a tu cuerpo. ¿Qué consejos impíos podemos estar dándole a nuestros hijos? Era evidente que Ocosías tenía ya una formación en relación con su mamá. Bueno, sí existen padres que siguen dominando a sus hijos aún ya casados. Ya se casaron y todavía están ahí, mire. Bueno, perdón por hacer así, pero sí me entiende, ¿verdad? Ya se casaron y miren. Salió un personaje hace muchos años, un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa? ¿Alguien se acuerda de los que son más viejitos que yo? Y salía una mujer ahí que quería peinar a su hijo con limón y le decían algo y empezaba así, le daba el ataque, ¿no? Bueno, era un personaje, un hombre, ¿verdad? Haciendo el papel de la... ¿Cómo se llamaba? Doña Zoila. Existen todavía papás que quieren seguir ahí, dominando a sus hijos, aun cuando sus hijos ya están casados.
Y ahí están, duro y duro. Les dicen qué hacer, les dicen qué no hacer en su vida matrimonial. No como consejo, ¿eh? No como consejo. Pero ¿sabe qué? Que hay hijos que están ahí. Repito, una cosa es el consejo y otra cosa es ser Atalía o Jezabel. O cosía ser alguien pues que no había madurado en ese aspecto para tomar decisiones firmes en el Señor. Era alguien irresponsable, inmaduro en el cumplimiento de las tareas como rey del pueblo de Dios. Prefería que su mamá le estuviera diciendo que le estuvieran aconsejando impíamente y así actuaba, porque estaba su corazón ahí manifestándose también, hermanos. Consejos que se dan y que parecen tener una justificación al darlos, ¿verdad? La próxima vez si vuelvo a ver que sé que te pegó el niño en la escuela y tú no le pegaste, te voy a dar yo a ti. ¿Por qué te dejas? ¿Verdad que no son consejos impíos, hermanos? A ver, espérate. ¿Por qué te castiga la maestra? Yo voy a ir para... Y si te dice algo la maestra, me dices. ¿Qué pasaría si alguno de nuestros hijos tiene una mala actitud, una mala acción y una persona mayor le llama la atención? ¿Qué haría usted? Ay, hermano, sé que hay tantos derechos hoy. Mira, para que nadie te esté mandando, para que seas tu propio jefe. Bueno, consideremos. Por eso yo decía hace un ratito, ¿verdad? Estaremos quizá dando algún consejo impío que está muy lejos de ser de fe, de depositar la confianza en Dios, de rendirse a Dios. Y no solamente dando el consejo, estaremos nosotros mismos siendo ejemplo, pésimo ejemplo para aquellos a los que estamos aconsejando. Ocosías se va a enfrentar a situaciones porque él decidió atender a estos consejos. Si Dios permite, la próxima semana continuamos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Si el pastor Miguel nos quiere despedir y hacer la oración, pastor, por favor. Mandamos saludos a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Dios les guarde, hermanos. Oremos. Buen Dios, le damos gracias. Consejo o los muchos consejos del día de hoy. Permítenos atesorarlos y si es necesario, Señor, ponerlos por obra. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos, Señor, como siempre lo ha hecho, a buen término. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.